1 y 2. Dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de usted en este maravilloso momento para darle gracias, darle honra, darle gloria y darle gracias, Señor, por este mensaje en el cual usted va a hablar a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo le ruego que abra la mente, el corazón y el entendimiento de cada persona que se encuentra presente en este servicio, Señor, como también alrededor del mundo donde nos estén escuchando o estén mirando este mensaje o lo lleguen a mirar, Señor, por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesucristo, Señor, abra la mente, el corazón, el entendimiento de cada oyente. Y a mí deme gracia, sabiduría, libertad, unción, una unción fresca, maravillosa y poderosa, para que su palabra fluya con gozo, con alegría, con poder, en el nombre de Jesucristo y con libertad, Señor. Le ruego, Señor, que tome control de mi mente, de mi boca, de cada palabra que yo vaya a hablar en este día, en este momento, para representarlo, Señor, como su siervo aquí en la tierra. Fluya por medio de mis labios, en el nombre de Jesucristo, y deme libertad y humildad, Señor, para predicar su palabra, y mucho amor sobre todo. En el nombre de Jesucristo se los pido. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Alguien dele palmas al Señor. Qué bueno es el Señor y qué maravilloso es su nombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, es hermoso tener a cada uno de ustedes en esta tarde para escuchar este hermoso mensaje. En otros mensajes pasados, sin duda, se escuchaban truenos. La gente aquí en la ciudad de Campton, California, estuvo celebrando el 4 de julio desde hace un mes. Apenas ayer terminaron de incendiar la ciudad de tanto cohete. Hubo muchos cohetes el día de ayer, que fue el 4 de julio. Ahora estamos en julio 5 del 2020. Hermanos, hermanas, para todos los que nos escuchan, amigos, amigas, por medio de las redes sociales, les habla el pastor Efraín García. Los saludo en el amor de Cristo desde acá, desde la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador, en la ciudad de Campton, California. Desde aquí bendecimos sus vidas en el nombre de Jesucristo, para que el Señor haga maravillas en sus vidas, haga un cambio maravilloso por medio de su palabra, en el nombre de Jesús. Y ya no, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Qué bueno es mi Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Les pedimos disculpas, me hacen la seña que me ponga mi saco, pero ya se me olvidó, ya estamos en el aire. Señal de que no voy a estar, hermanos, sude y sude. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, al cabo el saco no es el que va a predicar. Sí es hermoso a veces venir bien presentables. Es más, démelo, hermana, en el nombre de Jesucristo. Porque estamos representando al Dios Todopoderoso, Amén. Rey de la Gloria. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que, hermanos, el tema dijimos que se titula Muertos al Pecado. ¿Y qué es lo que el Señor nos va a hablar acerca de este tema? A los que ya estamos convertidos, que ya estamos caminando con el Señor, nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Miren, en este día, nuestra hermana Araceli, Dios la bendiga, ella le entregó su vida a Cristo, la bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados en esta mañana, y ella murió para el pecado, pero resucitó como una nueva criatura en Cristo. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron
en ella y el Señor las hizo todas nuevas de aquí en adelante. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Dice que en ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Este mensaje es para los que ya fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, para los que ya entendimos el evangelio del reino y quisimos que el Señor nos perdonara nuestros pecados por medio del bautismo. Pero también para las almas que no han encontrado el perdón de pecados. En Jesucristo hay salvación. Él perdona nuestros pecados cuando hacemos un pacto con Él, diciéndole: Señor, si usted me perdona todos mis pecados por medio del bautismo, yo me bautizo, voy a morir para el pecado, pero voy a resucitar en usted, en su presencia, en su Santo Espíritu, para andar en una vida nueva. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos, dice la palabra del Señor. Porque si este tabernáculo está hablando de este cuerpo de carne, donde mora nuestra alma, se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos de hombres. Es una morada que tenemos en el cielo esperándonos para todos los que perseveramos hasta el fin, o perseveremos hasta el fin, para lograr ser salvos. Si se deshace este cuerpo terrestre, este tabernáculo que es terrestre, si se deshiciere, tenemos un edificio en Dios, una casa en los cielos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 2: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué quiere decirnos con esta escritura? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está diciéndonos que debemos de gemir. Gemir es desear, anhelar, rogar, clamar al Señor, al Espíritu Santo, para que siempre nos mantengamos revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué quiere decir de aquella nuestra habitación celestial? De aquella santidad de la cual está revestida aquella mansión, aquella morada donde vamos a estar eternamente con el Señor. Aquella ciudad está revestida de santidad, aquel tabernáculo está revestido de santidad, aquella habitación está revestida de santidad. Entonces nosotros tenemos que anhelar, desear, gemir para estar revestidos siempre de esa vestimenta, de esa santidad en la que se encuentra ese lugar donde va a ser nuestra última morada para todos los que perseveremos caminando hasta el fin en Cristo Jesús. Dele palmas al Señor. Qué bueno es el Señor. No se oye, parece que somos 3 los que estamos aquí y somos como 1000. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Oh yeah, everybody's involved. Qué bueno es el Señor. Discúlpenme que no les había dicho que ya podían tomar su asiento. Miren, maravilloso es el Dios de la gloria. En el libro dice en el verso 3: pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, entonces vamos a entrar al reino. Por eso debemos de anhelar estar siempre revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén. Pues si así somos hallados vestidos y no desnudos, ¿a dónde creen que vamos a ir? Al reino de los cielos. Amén.
a encontrarnos con nuestro Creador y Salvador Jesucristo para alabarle y glorificarle por toda la eternidad. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 11 al 13, dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Amén, amén. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Habrá un diablo por ahí acechándonos? Amén. Amén. El enemigo de nuestras almas siempre está acechando al que quiere seguir a Cristo. A los otros no los acecha, ya los trae echados. Santo. Ya los echó a la cazuela, ya los trae fritos. Santo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no hay santidad, donde no hay santidad, ¿cuál es el Dios que va a estar morando ahí? Diablo. El diablo. Entonces, necesitamos entender que si no estamos revestidos de Dios, del Santo de Israel, si no estamos revestidos de la santidad, estamos revestidos del pecado. Y donde la vestimenta es pecado, el Dios de ese ser, de ese cuerpo, de esa persona, de ese ser humano, viene siendo Satanás, porque es el que tiene el control de su vida. Si nosotros nos dejamos controlar por el pecado, estamos siendo controlados por el Dios, el diablo. Pero cuando nos dejamos controlar por la santidad y el Dios de la santidad, entonces estamos siendo controlados por el poder del Espíritu Santo. Eso se llama vivir en el Espíritu. Amén. Amén. Denle palmas al Señor. Vestidos pues con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que hay acechanzas del diablo contra el ser humano. Y tenemos que estar revestidos con el Espíritu Santo para poder resistir en el día malo. Amén. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando, no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades del diablo, de los demonios, de los brujos, de los hechiceros, de los principados, de los gobernadores. Miren, el diablo tiene principados, tiene gobernadores que los tienen cargados y bien organizados para destruir a todo el que se deje, a todo el que diga: yo no quiero nada con Cristo, estoy muy joven, ahí cuando esté viejo, ahorita voy a gozarme en la carne, voy a darle rienda suelta a lo que me pida mi cuerpecito. No. Nadie nos puede asegurar, hermanos, que nosotros vamos a poder llegar a la vejez si andamos en el pecado. El que honra al Padre está expuesto a tener muchos años de vida, pero el que no honra al Padre está expuesto a que se le recorte su tiempo de vida. Amén. Amén. Entonces, si sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tenemos que estar revestidos de la santidad. Amén. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice en el verso 13, porque dice: para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que va a haber días malos, tanto para el convertido como para el inconverso. Entonces, para que podamos resistir en el día malo, necesitamos estar revestidos con la armadura de Cristo. Amén. Amén. Entonces, para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque todo lo que comienza acaba. Si viene un día malo o días malos, pueden ser 2 o 3 días, una semana, un mes, un año, pero no van a ser malos todos los días por toda la eternidad. Los días malos vienen y pasan, es como la lluvia, son temporales. Usted puede mirar el cielo cerrado de nubes,
cerrado de una lluvia, de una tormenta, pero usted sabe que en 2 o 3 días, una semana va a tardar, va a tener unos días soleados, bonitos, hermosos. Todo pasa, pero tenemos que estar preparados para el día malo. Amén. Amén. Para poder resistir en los tiempos de luchas, de pruebas. Para cuando pasemos por el desierto es cuando pasemos por la necesidad, por la escasez, o por alguna lucha, prueba o lo que sea, de enfermedad, de economía, de lo que sea, que usted no se quiera quitar la vida porque siente que ya el mundo se le está desplomando encima. No, no, no. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesucristo y seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Dele palmas al Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 4 al 10 nos dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, los que estamos en este cuerpo, dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Los que estamos en este cuerpo, en esta santidad, no queremos ser desnudados de la santidad, para que lo mortal, dice, sea absorbido por la vida. Entonces nosotros queremos mantenernos siempre revestidos del amor de Dios, para que no importa lo que venga, nosotros no perdamos esa vestimenta, amén, sino que seamos absorbidos por la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Jesucristo es la vida. Seamos absorbidos por Él. Que se nos viene una lucha, una prueba, Señor, absuérmeme con tu amor, con tu presencia, dándome paz, gozo, alegría, sabiduría para salir de esta. Amén. Amén. Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Para eso nos hizo el Señor, para que vivamos en el Espíritu, para que vivamos en Cristo, para que vivamos en el camino de la vida. El camino de la vida es el camino de la salvación. Amén, gloria a Dios. El camino de la muerte es el camino de la perdición, el camino del pecado. Amén. Amén. Dice en el verso 6, así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Gloria a Dios. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Mire, cuando usted está presente en el cuerpo, tenga cuidado porque el cuerpo pide cosas que pueden contaminar al Espíritu Santo. Pero si luchamos por mantenernos ausentes del cuerpo, hablando de las tentaciones, usted trata de mantenerse ausente a las tentaciones carnales, usted va a poder estar conectado con el Señor, va a poder estar más cerca del Señor y más ausente del cuerpo. Pero cuando le damos libertad a este cuerpo, nos mantenemos más ausentes de Dios, porque el cuerpo, porque queremos andar apegados al cuerpo. Aquí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de un cuerpo de carne en el cual está una alma, está un espíritu que tenemos que salvar. El alma está en el cuerpo, pero no va a vivir por toda la eternidad en el cuerpo. El cuerpo muere, el alma se desprende para irse a un lugar donde el Señor la va a poner por toda una eternidad. Puede ser un lugar donde va a reposar y descansar, o un lugar donde va a ser atormentada por toda la eternidad. ¿Me entiende? Amén. Entonces es importante que vivamos más ausentes del cuerpo
para poder vivir una vida más apegada a la vida que es Jesús. Dele Gloria a palmas. Dios. Aleluya. Porque por fe andamos, no por vista. Recuerden que el Señor Jesucristo le da la salvación a los que creen sin ver. A los que son bienaventurados porque creyeron sin ver. ¿A quién fue el que le dijo? ¿A Tomás? Cuando dijo, yo mientras no vea los hoyos en ese Jesús resucitado que ustedes dicen, los hoyos o los huecos en sus manos y en su costado no pueda meter mi mano, no les voy a creer que resucitó. Dijo Santo Tomás. Y en eso se le apareció el Señor. Y le dijo, Tomás, aquí estoy, mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Y cayó de rodillas a los pies del Señor. Pero él honró al Señor con eso que dijo, no. El Señor le dijo, porque me viste, creíste. Pero bienaventurados los que creyeron sin ver. Nosotros no podemos ver a Cristo, pero lo vamos siguiendo. Gloria al Señor. Bienaventurados a los que siguen al Señor, aunque no lo vean. Amén. Aleluya. Porque aunque no lo veamos, es el que da la orden para que sople el viento, para que salgan los vientos de sus depósitos y podamos tener aliento de vida, podamos respirar. Es el que le dice a las nubes, comiencen a salir y empiecen a regar la tierra por donde yo les dé la orden que lo hagan. Entonces, tan solo esa es una manera de entender que Dios existe, que el Señor Jesucristo es real, que Él es Dios y aunque no lo veamos, es real, porque llueve, truena, hay vientos, hay alimentos sobre la tierra, sobre todo este planeta para mantener a toda la humanidad, hay agua para que toda la humanidad tenga vida, o todos los seres vivientes, incluyendo las plantas. Esa es una evidencia de que tenemos un Dios aquí en la tierra, de que existe aunque no lo veamos. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Amén. Dele palmas. Aleluya. Podemos ser agradables delante de Dios. A veces podemos decir, hermanos, no, yo no necesito de eso de los cristianos. Si usted vive en un cuerpo, ese cuerpo tiene una alma, y esa alma es de usted, y esa alma va a ser juzgada. Un día va a estar ante la presencia del Dios al que yo le estoy predicando, y un día le va a decir, entra al reino de los cielos, a mi presencia, siervo fiel, o átenlo de pies y manos a este que nunca quiso nada conmigo allá en la tierra. Entonces, lo creamos o no lo creamos, va a haber un juicio para el que no quiera seguir a Cristo, y va a haber un juicio para todos los que lo seguimos, que estamos entre azul y buenas noches, entre que tibios, entre que fríos, entre que de momento le alabo al Señor y de momento me desconecto de Él para darle un poquito de sabor al caldo, como dicen allá afuera, como diciendo, para darle un poquito de libertad a la carne. Para esos va a haber un juicio. Solamente para los que estamos en Cristo Jesús, para los que vivimos conforme al Espíritu, no va a haber condenación. Para los que vivimos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero de ahí, prepárese porque va a haber juicio. Por eso dice la palabra del Señor, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados por las cosas buenas o malas que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Amén. Por eso en el libro de Efesios, hermanos, hermanas, nos dice la palabra del Señor,
capítulo 6, verso 14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es esto. La palabra de Amén. Cristo. Con la verdad. La Aleluya. verdad es la palabra. Y la palabra es Dios mismo. Él es el Amén. camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, está diciendo, más vale que estén firmes, más vale que estén ceñidos todo su entendimiento con la palabra de Dios, que traigan la armadura de Cristo y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz es Jesucristo, es su palabra, son sus leyes, son sus mandamientos. Gloria a Si Dios. estamos vestidos de los mandamientos del Señor, estamos vestidos con la obediencia a la palabra de Dios, estamos calzando nuestros pies con la santidad que viene siendo el Evangelio de la paz, la palabra de Dios. Hermanos, vamos a tener que entrar al reino de los cielos. Aunque usted crea que está difícil la entrada, se va a dar cuenta que no era tan difícil, era nomás obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así de sencillo. El Señor no nos está diciendo que subamos al cielo sin escalera. Él está diciendo, vengan a mí, yo soy la escalera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Amén. Así de fácil. Gloria a Dios. ¿Para qué seguir a chanclas? Nada, no, ni al cine vaya con él. Santo. Ese es un malvado, un perverso, un mentiroso. Allá en el cine lo va a enredar. Y cuando salga usted, ya va a salir bailando el pipiripao, Ay, santo. el camarón pelado. Aleluya. Santo. Mire, con el diablo ni a las canicas juegue. Pero con el Señor, hermano, entréguese por completo y a lo que el Señor lo invite, usted échele ganas. Amén. Vamos, se lo voy a invitar a un ayuno. Vamos a adorar al nombre de Jesús. Que lo invito a una vigilia. Vamos a la vigilia en el nombre de Gloria a Jesús. Cristo. Que lo invito a la iglesia. Vamos a la iglesia en el nombre de Jesús. Que lo invito a un retiro espiritual. Vamos a posarnos y a llenarnos del Espíritu en el nombre de Jesús. Gloria a Que Dios. lo invito a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Que lo invito a la oración para conectarnos con el reino de los cielos. Vamos a conectarnos con el reino de los cielos. Alabado sea. Ay, no vaya a hacerse de los que ando bien cansado. Ay, mañana. Ay, pasado. Porque debemos de vivir un día a la vez. Amén. Porque el día de mañana no sabemos quién amanezca con vida, hermanos. Amén. Amén. Dios nos cuide, nos guarde y nos encuentre vestidos con la santidad del Señor. Amén. Aleluya. Revestidos con el apresto del Evangelio. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre, gloria. Dice el Señor, calzados pues los pies con el apresto del Evangelio. No se le olvide, ¿ok? Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Usted no puede agradar a Dios si no tiene el escudo de la fe. Y la fe no la va a poder encontrar si no se viste con la armadura de Cristo. La armadura es la palabra. Y la fe viene por oír la palabra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces no podemos estar revestidos con la armadura de Cristo y tener mucha fe. ¿Me entiende? Porque entonces su fe no va a ser en Jesús. Su fe va a ser en algo que usted no conoce, que usted no sabe. ¿Cree en Dios? Sí creo. ¿Cree en los santos? También. ¿Cree en el diablo? También. Entonces, ¿con qué va a ser salvo usted? ¿Cuál es su fe? ¿Dónde está puesta su fe? Pues déjeme pensarlo. Pues yo tengo muchos, a todos mis santitos les pido. Pero ¿cuál de todos es más bueno con usted? Pues no sé. No, mire. Pídale al Santo de Santos, al Santo de Israel llamado Jesucristo. Y déjese de andar por las ramas, agárrese del troncón. El tronco que es Cristo. Cuando usted funda su casa sobre la roca que es Cristo, no van a venir vientos, van a soplar ciclones, tempestades, y usted va a permanecer firme porque usted está cimentado en donde está el Padre de la fe, el Amén. Dios de fe, Gloria el al Dios Señor. de la fe. Alabado sea. El Amén. Dios que Gloria. habla, el Dios que nos enseña, el Dios que nos cambia, el Dios que nos transforma, el Dios que nos perdona, el Dios que nos mete al reino si le somos fieles. Amén. Amén. Aleluya. Tomad el yelmo y él dice,
Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando usted trae el escudo de la fe, viene siendo el escudo de la palabra. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra. Viene el diablo y comienza a atacarlo. Usted le va a decir, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted se va a acordar que en el nombre de Jesucristo el diablo se va a sujetar. Amén. Aleluya. Así es. Entonces dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, cuando conocemos la palabra de Dios, usted trae esa espada para la defensa en el día malo. Amén. ¿Cuál viene siendo la espada? Jeremías 33:3. Amén. Clama Esa a mí, es la espada. Aleluya. Le viene el enemigo y empieza a quererlo ahorcar. Usted empieza a clavar. Gloria a Dios. Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted empieza a clamarle, Señor Jesucristo, que estoy clamando a usted, necesito su ayuda, enséñeme esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco, porque el enemigo me está atrapando, atribulando. También su palabra dice, mire, fíjese, el escudo de la fe, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Ahí usted empieza a empezar a pelear con la espada de la fe. Ay, será vaya. Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Te pido en el nombre de Jesús que me quite este chancludo de encima, porque me trae harto, ya me está acabando. Entonces el Señor, cuando usted empieza a meter escrituras, el diablo se sujeta y el Señor se siente comprometido en ayudarle, porque el Señor, lo que Él cumple en su palabra, lo que Él escribe, lo cumple, pero hay que nosotros aplicarlo. Amén. Si usted no aplica la palabra, va a batallar para quitárselo de encima y más bien ni se lo va a poder quitar. Pero usted aplica la espada de la fe, que es la palabra, entonces usted sigue caminando firme, con luchas y pruebas, pero firme. Amén. Amén. Amén, dele palmas al Señor. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos al libro de Gálatas, ya pronto terminamos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Con qué nos hizo libres el Señor? Con su palabra, con su Santo Espíritu, con su presencia. Aleluya. Entonces está diciéndonos que debemos de mantenernos siempre firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Amén. Amén. No podemos mantenernos libres en Cristo cuando queremos vivir también en el mundo de pecado. Me hago llamar cristiano en la iglesia y en mi trabajo soy el más mundano. Me hago llamar cristiano en cualquier lugar religioso, pero en cualquier otro lugar donde no tenga nada que ver con eso, pues yo me comporto igual que todos para que nadie me vea raro. Si me invitan un trago, me lo tomo. Si me invitan a ir al pecado de como se llame, le entro para que vean que no me rajo. O para que no me hagan preguntas y por qué no, y no les quiero decir que soy cristiano. Usted tiene que ser cristiano aquí en China y donde quiera, mi hermano. Amén. Si usted está firme en la fe. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aún le digan, te vamos a meter al horno de fuego, si sigues confesando que eres cristiano, y si no quieres compadecer con nosotros al pecado, pues métame en al horno de fuego, Gloria al a lago de Dios. fuego, al pozo de los leones, a donde ustedes quieran. Amén. Que al Dios que yo les sirvo me va a librar de la mano de ustedes y del horno de fuego. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Dios honra al que lo honra. Amén. Dios Aleluya. honra al que confía en Él. Gloria a Dios Dios. honra al que pone su confianza en Él. Aleluya. Amén. Estad pues firmes en la libertad de Cristo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al mundo de pecado. En Efesios capítulo 4, verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Está diciendo, si ya eres pueblo mío, oveja de mi prado, si ya perteneces a mi reino, ya no andes con los gentiles. Ya no andes como ellos andan, que andan en la voluntad de su mente, dice. En el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No nos conviene vivir con un corazón duro, porque el corazón duro a Dios no le agrada. Un corazón duro no quiere nada con las cosas espirituales. Un corazón duro se endurece por el mismo pecado, pero la santidad lo va ablandando, lo va haciendo suavecito, suavecito. Ese corazón de piedra, cuando menos se acuerda, ya es un corazón de carne, lleno de sentimientos agradables a Dios. Amén. Dice que los gentiles andan con el corazón entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, está hablándole a los cristianos, no habéis aprendido así de Cristo. Mas los que estamos caminando con Cristo, la palabra no nos ha enseñado a que seamos personas inmundas, personas rebeldes, personas duras, personas ajenas a las cosas de Dios. Amén. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, ustedes del Evangelio de Cristo no aprendieron nada de eso. Está diciendo, no practiquen esas cosas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente nosotros nacimos de nuevo y hemos crecido en la palabra, nos hemos preocupado por conocer al Dios de nuestra salvación, ya no debemos de llevar un comportamiento como los gentiles. Amén. Amén. Dice, si en verdad le habéis oído y si en verdad has sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Si es una mujer, despójese a la mujer antigua, a la vieja mujer pecadora, al hombre pecador. Despojémonos y renovados en el espíritu de vuestra mente, dice en el verso 23. Y nos vuelve a pedir que nos revistamos, dice en el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tenemos que andar? Vestidos del nuevo hombre, vestidos con el apresto del evangelio, con la coraza de justicia. Amén. 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 Tenemos que andar revestidos con la palabra de Dios y con la santidad que Dios quiere que nos vistamos para poder vivir una vida agradable a Él. ¿Cómo puede ser eso? En el libro de Efesios nos dice, Efesios capítulo 5, verso 1 al 2 y 2, dice que debemos de andar como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Dice en el Efesios 5, capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo puede ser esto? De vivir una vida cristiana sana y saludable, pues nomás tratando de ser imitadores de Dios. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? Alguien me podría decir, pastor, pero ¿cómo voy a imitar a Dios si yo no lo conozco? Pues para eso hay que venir y vestirte con el apresto del evangelio, con la palabra de Dios, con el espíritu, con la espada del espíritu, que es la palabra de Dios.
cuando nos vestimos comiendo palabra, leyendo, y como una aspiradora empezamos a alimentarnos de palabra, en el nombre de Jesucristo. Cuando menos usted acuerda, usted ya aprendió a conocer a su Creador, a su Salvador llamado Jesucristo. Y cuando usted aprende a conocerlo por medio de su palabra, entonces usted comienza a imitarlo. Y cuando comenzamos a ser imitadores de Dios, guess what? Usted va derechito al reino de los cielos. Aleluya. Porque los imitadores van a entrar allá. Gloria a Cristo. Los que no imitan no pueden entrar, por cuanto no fueron hijos de luz aquí en la tierra. Por eso dice que debemos de andar como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Amén. Seamos imitadores de Dios, hermanos, y cuando logremos vivir una vida imitando siempre al Señor, vamos a vivir una vida en el Espíritu. Y cuando vivamos una vida en el Espíritu del Señor, vamos a vivir una vida apartada de miedos, de temores, de tanta basura que el pecado trae al ser humano. Va a tener ciertas luchas, ciertas aflicciones, ciertas pruebas, pero cuando usted es un imitador de Dios, el Señor no le va a poner pruebas que usted no pueda sobrellevar. Miren, el Señor siendo Dios, mientras Él se hizo llamar el Hijo de Dios aquí en la tierra, viene el diablo y le dice así bien machote: si en verdad eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. También tuvo sus aflicciones, ayunó 40 días, 40 noches. ¿Será fácil aguantar viviendo en la carne, en un cuerpo de carne, aguantar 40 días sin comer y sin beber? No es fácil. El Señor pagó un precio muy alto para darnos la salvación a cada uno de los que hemos creído en Él. No es una cosa sencilla lo que Él hizo. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Cuando tenga que ayunar para limpiar piedritas que se le están cruzando en el camino, usted ayune y el Espíritu Santo se las va a ir haciendo a un lado. Amén. Cuando usted tiene que doblar rodillas, vivir una vida de rodillas, clamándole al Señor para cosas que le están sucediendo a usted o en su familia. Cuando usted es imitador de Dios, el Señor era un hombre de oración aquí en la tierra. Amén. Dice la palabra de Dios que Él se levantaba muy de madrugada y se iba al monte a orar. Amén. Entonces tenemos que ser imitadores del Señor en la santidad, en la oración, en el ayuno, en la obediencia, y tenemos que saber conocer la palabra de Dios para saber resistir las acechanzas del diablo en el día malo. ¿Qué le dijo el Señor cuando Satanás vino y quiso tentar al Señor? Si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Amén. Quiere decir que cuando usted se presenta en ayuno, ese no es el tema de hoy, pero es parte, porque tenemos que morir al pecado. El tema del día de hoy se titula Muertos al pecado. Y para morir para el pecado y mantenernos muertos en nuestro caminar con Cristo, mantenernos muertos en el pecado pero vivos en Jesús, pues necesitamos aplicar ayunos dentro de nuestra vida cristiana. Por eso le estoy tocando este tema del ayuno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, cuando usted está ayunando, no le dé alimento a su cuerpo, alimento para la carne, dele alimento espiritual, porque el alimento espiritual le va a ayudar a que su cuerpo resista el no comer sus frijolitos, su carnita, su comidita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Andad en amor, así como Cristo también nos amó.
Muertos al pecado es el tema, dice la palabra del Señor. Recuerde, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si usted ya fue bautizado, usted ya murió para el pecado. Amén. Amén. Ahora es hijo, es hija de luz, y los hijos de luz deben de ser imitadores de Dios, Amén. como hijos Aleluya. amados. Amén. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dale palmas al Señor. Vamos a ponernos de pie porque ya vamos a terminar en el nombre de Jesucristo. La voluntad de Dios, hermanos, hermanas, es que hagamos la voluntad de Él. La voluntad de la carne es que hagamos la voluntad del diablo. Pero la voluntad del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, es que nosotros muéramos para el pecado, renunciemos a los deseos pecaminosos y que andemos en vida nueva. Amén. Amén. No podemos, en ninguna manera podemos perseverar en el pecado porque ya hemos muerto al pecado por medio del bautismo. Amén. Dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una oración para ser despedidos y podamos ir a comer. Hay alimentos, nadie se vaya a ir sin comer, hermanos, hermanas. Hay alimentos preparados. Dios bendiga a las personas hermanos, hermanas, que cocinaron esa comida tan rica para celebrar el nuevo nacimiento de nuestra hermana Araceli Andrade Madera. Amén. Amén. Gloria a Dios, Amén. que ha muerto Aleluya. para el pecado y hoy Gloria a Dios. fue perdonada de todos sus pecados y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias por su palabra en esta tarde. Alabamos y bendecimos su nombre, Señor, y le damos gracias por su presencia en este lugar, por haber hablado a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor maravilloso. Le ruego, Señor, que cuide y guarde a esta iglesia en el hueco de su mano y nos ayude a caminar siempre, Señor, siendo imitadores de usted como hijos amados. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Yo le ruego, Señor, que cada persona que nos está escuchando por medio de las redes sociales alrededor del mundo, Señor, en México, aquí en Estados Unidos, en otros países de Centroamérica, en cualquier lugar que nos escuchen, yo le ruego en el nombre de Jesús que usted también les ayude, Señor, a vivir una vida conectada con el Espíritu Santo. Les ayude a entender el nuevo nacimiento para que puedan andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Les ayude en el nombre poderoso a salir del mundo de las tinieblas y comenzar a tener experiencias maravillosas viviendo en el camino de luz que es usted, Señor. Usted nos dijo claramente en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted es el camino, Señor, usted es la verdad y usted es la vida. Yo le ruego que ponga los medios para que las almas preciosas que no le conocen encuentren ese camino. Mande sus hombres, sus siervos. Mande, Señor, a personas ungidas a hablarles de su santo evangelio hasta el último rincón de la tierra, en el nombre de Jesús. Así como yo he tenido esa maravillosa experiencia y oportunidad que usted me ha dado, Señor, de predicar el evangelio, tanto de aquí, de este santuario, de este altar, como también cuando hemos salido a trabajar a otros países, a la sierra, a rancherías, a poblaciones pequeñas, que hemos podido llevar su palabra, su santo evangelio,
y muchas personas se han convertido, Señor, por medio de ese evangelio que hemos predicado. Así siga mandando a los lugares donde nosotros no podemos ir, donde no hemos podido llegar. Mande siervos que usted tiene alrededor del mundo a que le hablen a esa alma hermosa, maravillosa, que quiere un cambio en su vida, que quiere conocer al Dios de la salvación, que quiere conocer a Jesucristo el Salvador. Ponga los medios, mande las personas adecuadas para que los instruyan en el camino de la salvación, para que les prediquen el evangelio del reino, para que lo entiendan y se conviertan de las tinieblas a la luz. Se lo pido en el nombre de Jesucristo, que tenga misericordia de esas almas preciosas. En este momento, si alguien, sea un hermano, una hermana ya convertido, o sean personas inconversas, si alguien tiene algún dolor, alguna enfermedad en su cuerpo, es momento de que usted comience a clamar en el nombre de Jesucristo y comience a darle gracias al Señor y pídale que le quite ese dolor, que le quite ese tumor, que le quite esa enfermedad, que le quite esos quistes, que le quite ese cáncer, que le quite esa enfermedad llamada diabetes, que le quite esa enfermedad, ese virus llamado coronavirus, que le quite toda enfermedad mortífera en el nombre de Jesucristo, porque el que le dijo a Lázaro después de 4 días de muerto, al que le dijo: Lázaro, a ti te digo, levántate y anda, es el mismo que está allí llegando hasta sus oídos, hasta el lugar donde usted está. Es el Espíritu Santo llamado Jesucristo, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que le puso todo nuevo a Lázaro, porque ya Lázaro, su corazón ya estaba podrido, sus órganos vitales ya ninguno servía, todos estaban muertos. El Señor todo lo hizo nuevo en Lázaro, y Lázaro escuchó aquella voz poderosa que le dijo: Lázaro, levántate y anda. Aquel cuerpo se incorporó de estar muerto y se levantó y fue no solamente fue resucitado, sino fue sanado con órganos nuevos, con todo su cuerpo renovado, reconstruido, sin importar si había muerto de un cáncer, si había muerto de cualquier enfermedad, si había muerto de lo que haya muerto. El Señor hizo todo nuevo en él, y ese Dios del cual yo le estoy hablando es el que resucitó a Lázaro, y es el mismo que puede hacer las cosas nuevas en usted. Despójese de esa basura que usted trae, despójese de esa enfermedad que le dijeron que tiene. ¿Cómo despojarme, pastor? Entregándosela al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28: traed todas tus cargas a mí, yo te voy a hacer descansar. Traedlas a mí, porque ligero es mi yugo y liviana es mi carga. Entréguenle toda esa basura al Señor, sea coronavirus, sea un cáncer, sea un diabetes, pero entrégueselos creyendo. El Señor, Él tiene la capacidad para que usted le entregue todas esas enfermedades, todos esos problemas, y no crea que Él se va a quedar con ellos. Él los va a echar a la más profunda mar para que ni Él ni usted anden cargando con ellos, en el nombre de Jesús. Pero créale al Dios de la salvación, al Dios todopoderoso, el que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Declaro un milagro hecho en su vida, declaro un milagro hecho de acuerdo a su fe, en el nombre de Jesucristo. De acuerdo a vuestra fe os se ha hecho, dice el Señor. Comience a buscarse ese dolor y desapareció en el nombre de Jesús. Ese dolor de cabeza, de hombros, de rodillas, en el nombre de Jesús, de su cintura, se va por el poder de la palabra, se va por el poder del Espíritu Santo, que es vida, se va por el amor y la misericordia de Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Lo amamos, Padre Celestial. Gracias por ser nuestro Salvador, gracias por ser nuestro Padre bendito y glorioso y misericordioso, porque por usted, por sus llagas, por sus heridas, por el derramamiento de su sangre, fuimos nosotros sanados. Dice que por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados, fuimos rescatados, por su sangre fuimos lavados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Despídanos en paz de este servicio, de esta enseñanza, de esta predicación, mas nunca nos despida de su presencia, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, 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 gracias. Lo amamos,
Lo amamos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor. Si alguien tiene necesidad de oración y quiere levantar ese teléfono y llamarnos para que oremos por usted, en el nombre de Jesucristo, por un ser querido, llámenos al pastor Efraín García, área 310-864-4663. Pastor Efraín García, área 310-864-4663. Y le recuerdo, si la llamada no le sale gratis, el milagro que va a recibir sí. Así es que el milagro es gratis, los milagros no se cobran. El Señor no va a cobrarle ni a usted ni a mí para hacer el milagro. Solamente levante ese teléfono, haga esa llamada de fe y el Señor lo va a sanar en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, los amo en el Señor.